volvió a subir por la guerra y Trump no sabe cómo salir de esa guerra. Y anoche Trump estaba llamando a los líderes de las potencias europeas para pedir que lo ayuden y los líderes le dijeron que no. Se está rompiendo esa alianza de tantos años con Inglaterra, con Alemania, con España, con Francia. Y entonces no sabe cómo salir de la guerra. Y acá en Argentina, lo más importante que pasa es la recesión, el desempleo y la inflación. Eso es lo que está rompiendo al gobierno que perdió, y en un rato les voy a mostrar la encuesta, casi 15 puntos en los últimos 3 meses. Y 3 meses parece poco tiempo, pero a vos, que no te alcanza la guita, ¿te parece poco tiempo? ¿O cada día es un desastre, o cada día es más difícil? Bueno, eso es lo que le está pasando a Milei. Por eso Milei insiste en meterse en la guerra. Ahora, nosotros advertimos que era muy peligroso para Argentina que Milei se metiera en la guerra. La verdad es que es terrible tener esta edad porque a uno le vuelven a pasar las mismas cosas, ¿viste? En los 90 dijimos, Menem, no te metas en la guerra del Golfo, porque estos tipos son de hacer atentados. Hay una cultura que nosotros no conocemos de guerrilla, de ese tipo de atentados, no de una guerra frontal, porque no la pueden tener con Estados Unidos, y eso pasa. En los 90 advertimos, si se meten ahí va a haber un atentado. Hubo 2 atentados. Ayer, un medio iraní, imagínense en este tipo de países dictatoriales, el medio iraní es el medio iraní, es el gobierno, ¿sí? Un editorial de un medio oficial sostiene que se debe diseñar una respuesta contra, ahí lo publica Clarín, ¿no? Dice, Irán acusó a Milei de cruzar una línea roja. El gobierno de Irán acusó al presidente Javier Milei de haber cruzado una línea roja imperdonable tras declarar que la República Islámica es enemiga de Argentina. A través de una editorial del diario Tehran Times, sostuvo que el mandatario participa de un proyecto de iranofobia del eje Estados Unidos sionista y advirtió que Irán no puede permanecer indiferente ante posiciones actuales hostiles del actual gobierno argentino. En otro tramo, Irán dice que Argentina es su enemigo. Si lo pueden mostrar, si no, lo cuento yo, pero hay un tramo en donde dice directamente que Argentina es su enemigo. Y otra parte en donde pide este editorial que el gobierno de Irán debe diseñar una respuesta proporcionada a esa enemistad. Es decir, Irán está diciendo que va a ser un atentado en Argentina. Repito, esto así en los 90 me pasó igual, y del otro lado tuve a estos delincuentes mediáticos acusándome, igual que ahora, de que yo estaba psicopateando o diciendo una locura. Porque estos tipos que alientan al gobierno a meterse en esto son parte. No es nada más que Milei, ¿eh? No es nada más que Milei. La Nación Más, TN, cuando dicen anda, que no pasa nada. Y cuando además se toman el trabajo de verduguearnos a nosotros, que somos los que estamos advirtiendo que esto es peligroso, bueno, son parte. En TN lo decían hace 2 semanas, ¿no? Cuando yo dije, miren que esto va a terminar en un atentado en Argentina. Ponelo. Preocupado de que esto genere nuevos atentados en suelo norteamericano, los europeos también, y yo le diría a los argentinos que lo estén. Muchos dicen, no, pero ahora hay un servicio de inteligencia de verdad, porque se invierte mucho. ¿En serio? ¿Y se enteraron que llegaba Gallo porque les avisó el Chiquitapia y estaba en vuelo, no se habían enterado de nada? ¿Ese es el servicio de inteligencia que tienen? Es espectacular. Sí, también psicopatear con el tema Claro. que puede haber un atentado terrorista es una locura. No, una locura. Sí, Estamos claro, hablando- delirio hacer eso. Son Abbott y Costello, ¿no? 2 pelotudos que todos los días a las 8 de la noche juegan con cosas que no tienen repuesto, que es la vida. Que es la vida. Un gobierno de pelotudos, un medio de pelotudos, y juegan con la vida de todos. Bueno, ahora Irán ya te lo dijo. Vamos a hacer una respuesta proporcional a la enemistad que nos planteó Milei. En un momento en que el socio
de Milei, Donald Trump, está en problemas. Hay una nota ahí del Financial Times, dice, aliados rechazan el llamado de Trump por flota de guerra. Es decir, Trump, que no puede destrabar la situación del estrecho de Hormuz, por eso sigue subiendo el precio del petróleo y por eso va hacia una recesión internacional, le pide por favor que lo ayude. Y le dicen que no, muchacho. Entonces Donald Trump ayer tira una frase terrible, que es, tal vez no deberíamos estar allí. Eso dijo Trump ayer. No sé si es una placa o un tape porque no dice acá en la y deberían ruta. venir y deberían ayudarnos a protegerla. Se podría argumentar que quizás ni siquiera deberíamos estar allí porque no la necesitamos. Tenemos muchísimo Quizá petróleo. Ni siquiera deberíamos estar allí. O sea que el tipo nos metió en una guerra, hay miles de muertos en este momento, más o menos el 70% de los muertos son civiles, no militares, por supuesto todos del mundo árabe, muy poquitos norteamericanos están muriendo, ¿no? Ayer The Economist, estamos citando muchos medios internacionales para que por lo menos los tomen, buscamos los más prestigiosos, como que son neutrales si quieren. Dice, Donald Trump puede creer que puede limitar el daño económico de la guerra reduciendo la intensidad de los combates si los mercados entran en pánico. Pero ya se ha causado mucho daño y a diferencia de las guerras comerciales que él mismo ha iniciado, no controla todas las palancas. Es decir, el mundo está advirtiendo que esto termina muy mal, que terminamos con un petróleo de $200 y con una crisis financiera que nos va a llevar a una enorme recesión. Eso es lo que está pasando mientras acá Bot y Costello los apoyan por televisión y dicen, vamos a ganarle, que total, no pasa nada, no le den bola a Navarro. Bueno. Se habla también de una crisis energética. Ustedes saben que en Cuba no hay luz en este momento, ¿no? Los han dejado sin luz. Ahora vamos a ir a lo que dijo Trump de Cuba. Y si nos quedamos todos sin luz, ustedes saben que en Argentina el 70% de la electricidad se produce con gas. Necesitas gas. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer el gas? Porque acá vos sabés que vos lo pagás más caro incluso que en Estados Unidos, por más que el gas es nuestro. ¿Cuánto va a valer? Placa de Clarín, crece el temor a una crisis energética global. Crisis energética global. Por esa guerra en la que nos metieron estos tipos. Y como creían que Irán era Venezuela, ahora se encuentran con que Irán, ayer un dron iraní sobre la embajada de Estados Unidos en Irak. Ponelo, a ver. Miren qué joda, ¿no? La guerra que armaron. Pensaba que se encargaban a Irán el primer día. Y ahí está Irán. Ahí está Irán. Un tape de Al Jazeera, también ayer, ¿eh? Ataque al aeropuerto de Dubái. Irán. Irán contraatacando, ponelo. Miren lo que es eso, el infierno en el que nos están metiendo con toda una tribuna argentina diciendo vamos a meternos en la guerra, dale que total no pasa nada. Nos conviene el alineamiento con Trump, pero nos conviene un montón. Alemania, Inglaterra, el aliado histórico desde siempre de Estados Unidos le dice que no y nosotros le decimos que sí. Y vamos entusiasmados y saltamos con el payaso ese diciendo me quiero meter en la guerra. El loco este ayer directamente anunció que va a tomar Cuba. Y por supuesto acá lo van a festejar, porque festejan cualquier cosa que hace Trump. Míralo. Acaba de ocurrir. Trump anuncia que Estados Unidos va a tomar Cuba. Es muy fuerte la información porque realmente no lo esperábamos desde este momento. O sea, en su momento había dicho... Espérame, Agus, tenemos el corte en inglés. Creo que voy a tener el honor de tomar Cuba. Es un gran honor. Sí, tomar Cuba de alguna manera, ya sea liberándola, tomarla. Puedo hacer lo que quiera con Cuba en este momento, dice Trump. Puedo Lo está hacer lo que diciendo quiera, ahora. dice el matón del barrio. Ahora, el tipo es muy matón, pero ya no lo apoya a nadie. ¿En qué contexto pasa esto? Lo peor que pasa en el país es la crisis económica y social. Vamos a la 16, la placa de LPO. La industria metalúrgica cayó un 40%. ¿Saben lo que es un 40%? ¿Saben la destrucción
de industria, que es una caída del 40%. ¿Se acuerdan cuando contamos hace un tiempo que habían desfinanciado el servicio meteorológico? Yo no sé si saben que el servicio meteorológico, además de para salir con paraguas, sirve para otras cosas. Para las cosechas, por ejemplo, ¿no? Bueno, el servicio meteorológico a punto de colapsar. Qué vivos todos los grandes empresarios que apoyaban este ajuste, ¿no? Unos vivos bárbaros. Oilstone despidió trabajadores, abrió concurso. Estamos hablando de una petrolera, muchachos, ¿eh? No son empresas textiles, ¿eh? Empresas textiles ni hablar. 8 de cada 10 industrias de ropa dicen que no tienen demanda. Ayer hubo una protesta de trabajadores de Galeno, de la prepaga. Síganme ustedes, por favor. A ver, ¿tenés el tape? Personas que se quedaron en la calle, Galeno Arreté con esta protesta. ¿Hoy qué les dicen? Galeno no se hizo cargo de nada. Nos maltrató, nos mintió. O sea, nos despidieron por WhatsApp. Ahora les voy a mostrar algo que yo nunca había visto, pero que se los puedo explicar. Ustedes saben que Mercado Pago, Ulalá, que son usureros. Usureros. En un país de mafia, donde los jueces son mafiosos, el presidente es mafioso, hay usureros. Claro, yo me acuerdo, en Talar había un usurero, pero tenía unos negros grandotes, que si vos no le garpabas te cagaban a palo. Aparentemente Galperín se olvidó de eso, entonces prestó plata, cobrando el 1000, 2000, 3000%, y ahora no le pagan. Y lo mismo le pasa a Ulalá. Ahora, yo no puedo creer los números. Ulalá, 307.000 morosos tiene el tipo. 6 de cada 10 no le pagan. 6 de cada 10 no le pagan. Ya está, se terminó. Párelo, referí, se terminó ese partido. Se terminó, Ulalá. Este país está agarrado de un hilo y en cualquier momento se cae todo, muchachos. En cualquier momento la economía queda, ¿viste? Como los autos que se quedan parados todos en un gran congelamiento. Bueno, así. Y esto se para del todo, nadie más paga nada, se rompió la cadena de pago, nadie más produce, nadie más comercia. Pero van a decir, ¿hicimos el ajuste más grande de la historia? Sí. Ayer el riesgo país volvió a pasar los 600 puntos. Es decir, olvídate de que alguien le preste plata a Argentina. ¿Con qué van a pagar? Se deben 70.000 millones de dólares en los próximos 2 años. Bueno, podemos arriesgar una respuesta. El gobierno apura la privatización del sistema previsional. ¿Se van a cargar todo antes de irse? ¿O no van a llegar a cargarse todo? Ayer salió una encuesta del Subban Córdoba. Dice, bueno, el 58,7% desaprueba la gestión de Milei y el 35% la aprueba. Nunca habían visto un 35%, ¿no? Pero lo más fuerte es la tendencia. El tipo estaba en casi 49 en diciembre y ahora está en 35. ¿Qué es eso? Lo explicamos cuando empezó el gobierno. La recesión no rompe la economía de un día para el otro, van pasando cosas. La gente tiene unos ahorros, primero vive esos ahorros, después empieza a endeudar y un día no lo puede pagar, entonces ya no puede usar más la tarjeta. Las empresas primero desahorran, después le dan vacaciones a la gente, después la suspenden y después la echan. Hay un proceso. El triunfo de octubre de Milei le dijo a los empresarios, flaco, andate porque este tipo se va a quedar, te va a fundir. Bueno, hoy Milei ya está en 35%. Es decir, entre 6 y 7 argentinos lo desaprueban. ¿Es la recesión? Sí, pero además algo se rompió entre los argentinos y Milei. Y recuerdo lo que me decía este gobernador, ojo, porque Milei está muy mal y el único que lo puede salvar es Trump, y Trump también está muy mal. Y Trump puede irse con un juicio político, como lo dicen las encuestas en Estados Unidos. Y ahí algunos sectores de la justicia empiezan a... Yo quiero ver qué pasa con los jueces y con los legisladores cuando lo vean caer en las encuestas. Ayer hubo un fallo, el 12, contra la reforma laboral por la parte de indemnizaciones. Todos pensábamos que todos los jueces le iban a jugar a favor, pero no. Y ayer también, ya el Congreso, por eso digo, empecemos a mirar los dos, Maxi Ferraro dice, vamos a denunciar al fiscal Tayano y a interpelar a Adorni y a Karina por el caso Libra. Ayer en la comisión del Congreso pasaron el audio que publicó ayer a las 5 de la tarde Nicolás Lantos.
con Novelli diciendo que le daba plata a Karina y al presidente. Ahora lo va a contar Nico Lantos con detalle, pero es increíble porque el tipo, aparece un audio diciendo que en abril de 2024, cuando hacía 4 o 5 meses que habían asumido, le daba plata negra a Karina. Y después de noviembre de 2024, cuando hacía casi un año que había asumido, diciendo que le había pagado, ya en tiempo le pagué, al presidente y a Karina. Es decir, esta gente venía cobrando guita negra de Novelli desde antes que asumió y siguió haciéndolo cuando asumió. El presidente y Karina reciben guita negra de Novelli y la estuvieron recibiendo. Ayer los medios de derecha decían, no, son cosas viejas. ¿Viste cómo hacen ellos? No, no son cosas viejas. Nosotros vamos a seguir mostrando, presten atención cuando van saliendo las notas, cómo está organizado ese sistema para que Novelli termine dándoles plata todo el tiempo al presidente de la Nación. El presidente de la Nación Argentina recibe plata negra de Novelli hace mucho tiempo. Ayer, Máiquez, la casta que entró al gobierno, trató de empezar a esbozar una estrategia para defender al presidente. Es decir, el ministro de Justicia se puso en abogado defensor del presidente y dijo esto, mirá. La realidad es que hay una causa que está investigando el caso Libra y hay otra causa que se está investigando la filtración de información que salió de un organismo, de una secretaría de la Procuración General de la Nación. Claro. ¿Qué dice o qué se denuncia? Que habrían accedido al archivo. Al disco rígido con 40 gigas. Tal cual. Una persona que con toda la información. Que no estaba autorizada en principio a acceder a este expediente, a este archivo, habría sacado información y la habría dado a otra persona. Eso se está investigando ahora. Ahora, esa denuncia, que es gravísima, ¿pero por qué es gravísima? Porque vos no podés garantizar que si alguien se te metió, y ojo, yo no estoy diciendo que eso pasó, se está investigando. Ahora, si alguien se metió, accedió a esa información, la mandó a otra parte y la divulgaron, se metió en un expediente que no debería haberse metido. Es decir... ¿Eso puede hacer peligrar el expediente? Eso puede... ¿Pone en peligro la investigación o no? Puede que, si pasó esto, no se haya cuidado la cadena de custodia. Vení acá. La cadena de custodia, ¿saben qué es? ¿Se acuerdan el arma que intentó matar a Cristina y que empezó a dar vueltas? Se rompió la prueba que andaba dando vuelta, la metieron. Esto no. Esto, después de un año que sacaron toda la información del celular de Novelli, está en un expediente y nosotros accedemos al expediente. ¿En qué perjudica el celular de Novelli que ya está vaciado y analizado? Que nosotros accedamos como acceden los periodistas toda la vida a una causa. Ahí está Máiquez con un periodista amigo armando una estrategia para mentirle a la sociedad y decir que los culpables son los que publican y no ellos que afanan. Es decir, la noticia es que alguien dio la información y vienen con esa pelotudez de que se rompió la cadena de custodia. Nosotros no tenemos el teléfono de Máiquez, el teléfono lo tienen ustedes y ya lo vaciaron y lo analizaron. Nosotros accedimos a ese análisis. Ahí esa es una tarea de encubrimiento. Ahí está el fiscal encubriendo. Ahora, el fiscal lo acompaña hasta la puerta del cementerio. No entra. Porque cuando le preguntan sobre el delito de Milei, él dice, entiendo que no. No dice, yo estoy seguro sobre el contrato. En el 10 Máiquez diciendo, entiendo que no. Mírenlo. Hay que dejar actuar a la justicia. Hay que dejar trabajar a la justicia. Los únicos que pueden llevar imputaciones, investigaciones, son la justicia. Ok, el presidente habló con Novelli todas esas veces que se dice que habló. La secretaria general de la presidencia habló con Novelli todas esas veces que se dice que se habló. No lo sé. Yo no controlo con quién habla el presidente o la... Se habló también de un contrato de $5 millones que habría firmado Novelli con el presidente. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto?
Entiendo que no. Entiendo que no. Hasta ahí me di que no, porque vos sos casta y el otro es un boludo que dentro de un tiempo va a estar preso, el presidente. Hasta ahí. A esa hora, el presidente, vamos al 36, en el marco de la discusión ambiental, dicen que vamos a romper el planeta. ¿Y para qué está el planeta? Para romperlo. Mírenlo. No sea cosa que con esto de cuidar a la tierra, con el ambientalismo idiota, o sea, entonces, no, hay que destruir el ser humano, porque rompe el planeta. ¿Y para qué está? ¿Para qué Digo, está? ¿para qué nos dio el Miren creador a quién el planeta? pusieron a cargo del gobierno y a quiénes ¿Para qué? ¿Para bancan los grandes contemplarlo? empresarios argentinos. ¿Para qué está el planeta? ¿Para que lo rompamos? No, está para que lo sigan disfrutando y viviendo las próximas generaciones. No para que nosotros lo rompamos. Empezó una tarea de encubrimiento, porque saben que está hasta las manos, Milei, de todos los medios de derecha ayer. Cuando ellos se ordenan, se ordenan. Entonces, ¿cuál era la noticia ayer para los medios de derecha? Cristina. Miraron el 25 hablando de Cristina. Vamos a recrear más o menos cómo va a ser lo de mañana. Mira. Esa es la televisión argentina. Esto de Cristina lo armaron obviamente para tapar el desastre. Cristina tenía que salir por Zoom hoy. La hicieron ir a ella sola y está ella y el resto está en Zoom para tapar todo esto. Pero claro, siempre cierra así. O sea, los medios le dicen al juez, move esto, que así distraemos. El juez lo hace y los medios lo cubren. En este caso directamente con inteligencia artificial el día anterior. Y esta noche van a pasar lo que ocurrió. No van a hablar de Libra. Este es el sistema de encubrimiento nacional. Esta es la democracia destruyéndose, la gente manipulada. Vamos a ver si la tele calma la heladera. Me da la impresión de que últimamente la gente está pensando más en la heladera. Después hablaron del Chiquitapia, que es un tema que, te imagines, de primer orden, ¿no? ¿Qué hay más importante en Argentina que el Chiquitapia? Míralo. Tapia, novedades tenemos finalísima y esto. ¿Qué pasó? ¿Se descompensó? ¿Qué pasó, Bruno? Bueno, a ver, efectivamente el fin de semana hubo información periodística que lo que marcó es que él tuvo una especie de descompensación. Roa, ¿no? ¿Lo contó? Roa, lo contó en Clarín. Ricardo. Claro, que de alguna manera lo que marca es que más allá de que Tapia se muestre frente a las cámaras muy tranquilo, diciendo que no pasa nada, que él está pensando en la finalísima, que ahora no se va a jugar. Y Majul con Cristina. Esta fue la tele de ayer. Mirá, ponelo 10 segundos. Empieza el juicio, es el juicio con más prueba de la historia, los cuadernos de la corrupción. Por fin empieza el juicio más importante de corrupción de la historia argentina. Qué delincuentes que son, ¿no? Qué delincuentes. El único triunfo es político. Recordemos que Luis Ignacio Lula da Silva estaba preso. Primero voltearon a Dilma Rousseff. Después lo metieron preso a Lula. Es decir, iba a desaparecer el Partido de los Trabajadores. Y un día apareció un archivo de Telegram donde decía el acuerdo que había entre el fiscal y los jueces. Y eso empezó a desandar. Hoy el presidente es Luis Ignacio Lula da Silva y la sociedad brasileña está mejor. Estaban todos los medios en contra y apareció uno y publicó eso. Entonces, esa es la pelea que estamos dando nosotros. ¿Contra? Todos esos gigantes. Esa es la pelea que estamos dando. Por eso todos los días con Ari le estamos pidiendo, poneme el QR por favor, que se suscriba a la gente, que apoye lo que estamos haciendo, porque nosotros necesitamos mucha fuerza para que cada una de estas cosas que nosotros decimos y mostramos, luego después las ponemos en las redes e invertimos en las redes para que le llegue a cada vez a más gente, que entienda lo que está pasando. Esa persona que cree que la noticia del día es Cristina, tiene que entender que la noticia del día es que no te alcanza para ir al supermercado. Que la noticia del día es que nos metieron en una guerra y nos van a meter en otro atentado. Que la noticia del día es que esto es un saqueo nacional. Que está explotando todas las provincias. Hay marchas, manifestaciones, levantamientos en todas las provincias. No te lo muestran en ningún lado. Por eso te venimos pidiendo fuerte en estos días que te suscribas. Acercás el celular ahí, al QRS, lo pones en foto, y cuando está en foto enseguida te muestra, cuando lo acercás te muestra el destape. Entrás ahí y te suscribís. Son 30 segundos, con un mínimo de 10.000 pesos.
Yo sé que hay muchos gastos hoy, pero la verdad es que uno paga mucho más por un cable para que te envenenen. Y lo que nosotros tenemos que pagar, tenemos que asegurarnos, es el derecho a la información. Sin información no hay democracia. Sin democracia perdés vos. Y si estás en el auto, en tu casa, con la radio, bueno, entras al destapeweb.com y ahí dice suscríbete y te suscribís. Hacelo, porque así como Lula ganó su pelea, nosotros podemos ganar la nuestra. Buenos días, ¿cómo estamos? Buen día, Buenos días, Roberto. Buenas, ¿qué tal? Bueno, ayer Lantos estuvo... Digo, hay un equipo de investigación y cada uno va mostrando lo que encuentra en esos 100.000 archivos que hay. Ayer Nico Lantos encontró un audio y un chat que habla de 2 fechas distintas en 2024, mientras Milei era presidente, en los que reciben plata negra de Novelli. Así es el eslabón que faltaba. Hasta ahora conocíamos la estafa, conocíamos la línea de dinero que reunía a Hayden Davis con Novelli, y sabíamos que sin Milei esa estafa nunca hubiera sido posible, con lo cual suponíamos que era parte del mismo circuito. El viernes nos enteramos que estuvieron al teléfono todo el día, mejor dicho, lo confirmamos, porque acá ya lo habíamos contado, porque lo había contado el propio Hayden Davis 2 días después de la estafa. El sábado se confirmó también una cifra que desde los primeros días se hablaba, $5 millones, y los 2 mensajes de ayer, el audio y el mensaje de texto de ayer, lo que hacen es juntar a Novelli con Milei, ya no en cuanto a la relación entre ellos, que estaba suficientemente probada, sino a la plata. Claro. Novelli diciendo que va a llevarle plata a Karina y a Javier Uno entiende Milei. que esto era parte de un negocio que hacían desde hace mucho, pero que cuando es presidente Milei lo siguen haciendo, se siguen repartiendo guita negra y va creciendo el negocio y van planeando negocios cada vez más grandes hasta que llegan a Libra. Y lo que estás mostrando vos es ese caminito. Mostrás 2 pagos mientras Milei es presidente y la hermana secretaria general del presidente, de guita negra de Novelli a ellos. Así es, la relación entre ellos comienza en 2020, esto lo Pensemos contamos. que Cristina está ahí hoy y dicen que lo que tienen es un mensaje de José López, ¿no? Que dice, la señora dijo que cerremos todo. Sí. Eso es lo que tienen en esa causa. Es todo lo que hay. Miren lo que hay acá. Es todo lo que hay. Acá, en cambio, las pruebas son contundentes y, como decís vos, dan cuenta también de cómo fue evolucionando eso. Claro. Porque ellos desde 2020 venían haciendo un negocio que básicamente era utilizar a Milei y a otros famosos como anzuelo para atraer alumnos a una supuesta escuela de trading. Después están algunos de los videos. No es un lugar donde vos te vayas sabiendo mucho más de lo que sabías. Simplemente era una engañapichanga usando a Milei como carnada. Eso continuó cuando Milei era diputado. De hecho, hay una entrevista que le hacen en TN a Novelli hace unos años donde él dice, sí, ahora eso abrió nuevas oportunidades. Y uno entiende también por qué Milei como diputado donaba su sueldo, ¿no? Claro. Si tenía este tipo de oportunidades. Y Novelli, que se dedica a eso, a buscar oportunidades de negocios alrededor de una figura como Milei, bueno, obviamente con el acceso presidencial empiezan a aparecer otros. De hecho, Libra es solo uno de muchos, pero el primer audio que vamos a escuchar ahora, que es el tape 1, es de abril del 24. Milei llevaba 4 o 5 meses en la presidencia. Libra y Tech Forum todavía no estaban en marcha, vamos en orden. Algún otro negocio estaban haciendo que todavía no conocemos. Recordemos que nosotros no tenemos acceso a los mensajes de Novelli y Milei porque los borró y no se recuperaron, a los de Novelli y Karina porque los borró y no se recuperaron. Todavía hay cosas ahí para averiguar, pero por algún negocio, el 2 de abril de 2024, Novelli llama a una secretaria, a una administrativa de NW, que es su empresa, y le dice, mira, tenés que ir a buscar plata para pagarle a tal, para tener lo tuyo, que se supone que será su sueldo, una vez así, y los 4.000 para Karina. No lo dice una vez, lo dice 2 veces. Escuchémoslo. ¿Qué haces, Sara? ¿Cómo andás? Sí, no hay problema. Coordinalo ahí con Camilo, ¿viste? Yo mañana a la OFI no voy, pero obviamente ustedes pueden ir sin problema. Tiene que cobrar, o sea, hay que sacarlo de Derek, viste que son los 800 siempre de todos los meses. Y bueno, ahí se sumaría a lo tuyo y también ya podemos pedir los 4.000 de lo que hay que darle, viste, a Karina. Así que si querés, mañana coordinate para un pedido donde sumen los 800 más los 400 tuyos, perdón, más todo lo que son los tuyos, más
los 4.000, digo, de Karina y listo. Que te lo traigan ahí a vos, a donde estés en la oficina de última, y eso lo pagan directamente con los USDT de NW. Bueno, ahí no solamente nos enteramos que había 4.000 para una Karina, que uno puede decir, bueno, hay muchas Karinas en el mundo, sino que también nos enteramos parte de la metodología, porque la última parte del mensaje puede parecer algo menor, pero es clave, porque dice, tenés que pedir la plata. Es raro pedir la plata, uno en general plata tiene o no tiene, no la pide. Y después dice, pagalo con los USDT. USDT es un token que equivale a $1. Es una criptomoneda que en vez de oscilar su valor como el Bitcoin o como cualquier memecoin, vale siempre $1. Por lo menos mientras funcione bien ese algoritmo, cosa que por ahora funciona. Se utiliza como para mover dólares en negro, básicamente. Cuando vos querés o necesitas por algún motivo efectivo, entonces pedís los dólares. Es decir, le transferís a una cueva tus USDT. Y la cueva es como los arbolitos de acá, lo que venden dólares en negro. Okay. Y la cueva te manda con un chico en moto, por eso le dicen, te lo mandan a la oficina, los dólares equivalentes a los USDT que vos transferiste. Es decir, acá sabemos que había 4.000 para Karina, pero que además que eran 4.000 que se pagaban en negro, taca, taca, cash. Claro. Segundo punto. Tercer punto. Esto fue un martes, dice pedilo. Al día siguiente, miércoles, lo pide. A veces las cosas no se resuelven en el día. Ponele que tardó un día más o por algún motivo tenía la agenda ocupada y demás. El viernes de la misma semana, 4 días más tarde, Mauricio Novelli ingresa después de las 2 de la tarde a la Casa Rosada para ver a Karina Milei. Y ahí se cierra el círculo. Claro. Nico, hay un segundo mensaje, sí, Fer. Esto empezó a trascender el sábado con la primera nota que ustedes publicaron. El viernes a la noche, cuando ya se filtraron los llamados, que fue... ¿Hay alguna acción de la justicia? Todavía no. ¿No habilitó el fin de semana para...? No, nada. Que yo sepa, no. Ayer nos libró oficios. No, lo único que se hizo fue dar de baja la indagatoria a Natalia Bolosín, que es la periodista que hace 10 días empezó a filtrar información que había en ese expediente. A la que le querían apretar. El fiscal Tayano, después de estar un año sin llamar a declarar ni a Milei, ni a Novelli, ni a nadie, quería averiguar de dónde había sacado la información con cierto criterio o por lo menos pudor. Esa indagatoria que iba a tener lugar hoy no va a tener lugar. Ahora, hay un segundo mensaje que encontramos ayer después de encontrar este mensaje de audio para ver si habían otras instancias de pago, y apareció uno más. Otra fecha y otro pago. Otra fecha. Quiere decir, esto tenía una tendencia, se iba haciendo. Otra fecha. Hacían negocios, Novelli le pasaba la plata negra al presidente. Y otro pago, pero con algunas particularidades. A ver, esto es un chat de... No es de WhatsApp, ¿no? Esto es un mensaje de WhatsApp que se mandó a sí mismo Novelli el 1 de noviembre de 2024. Día en el que horas antes había estado en la Casa Rosada. Punto 1. Se vuelve a repetir... Va a la Rosada y paga. Va a la Rosada y paga. Exactamente. Pero no es solo eso. Este segundo mensaje tiene mucha más detalles de los cuales se puede aprender. Porque nosotros sabíamos desde después de Libra, gracias al trabajo de Ari y de Franco, todas las veces que Novelli había visitado la Casa Rosada de Olivos. Y eso nos daba una cierta cantidad de información, que había una familiaridad, que siempre entraba a ver a Karina... Y punto. Sí. Ahora que empezamos a tener más datos y podemos ver qué pasaba en las fechas en las que iba, podemos saber más sobre esas visitas. Entonces sabemos que Milei asume en diciembre. En enero va una vez Novelli, por primera vez. Algo introductorio. Después no sigue yendo seguido y vuelve en abril, 3 días después de haber pedido esta plata para pagarle a Karina. Sí. Después no va en todo mayo y a partir del 6 de junio empiezan una serie de reuniones que se intensifican hasta fines de septiembre, que es todo el preparativo de Tech Forum. Otra nota que vamos a hacer esta semana es como, algo que en el Destape habíamos anticipado la semana de la estafa hace más de un año, Tech Forum también es algo de lo cual los Milei participaron desde el primer momento, y no es que lo invitaron a Milei a cerrar. Karina opinaba en qué hotel se tenía que hacer. Ahí en noviembre, yo por lo que leo dice que ya le pagó. Sí, porque él estuvo a las 2 de la tarde en la Casa Rosada y a las 9 de la noche se manda este mensaje a su grupo que dice, dice pago Javier Cari.
Y ahí está el pago y en la siguiente se ve el registro oficial de la Casa Rosada. O sea que lo con la a ver, visita. lo tenemos a este tipo que tiene una nota donde dice le vamos a pagar $5 millones ahora. 2 pagos de $1,5 millones y un pago de 2. Y lo tenemos antes de eso haciendo negocios más chicos, pagándole, ya directamente pagándole. No es una promesa de pago, no es un pacto de pago, sino pagándole. Lo tenemos hasta ahora en 2 ocasiones. El gobierno está muy preocupado porque hay algo más que aparentemente todavía no encontramos, lo tenemos nosotros solos, y está muy preocupado. ¿Puede haber pagos más grandes? Por lo pronto sabemos que el presidente en 2 ocasiones como mínimo recibió pagos en negro de Novelli en el año 2024, primero con 4 meses asumido y después con 1 año asumido. Sí, y hay más datos que van completando el rompecabezas, porque también si uno pone en la misma escena que Novelli abrió una caja de seguridad 10 días antes de Libra, la llenó, hay cámaras de seguridad que muestran la mochila llena entrando y saliendo vacía. Claro. Y al día hábil después de Libra, la primera hora hábil después de Libra que abren los bancos, fueron a vaciarla, bueno, también te va dando más elementos. Y ese 1 de noviembre, insisto, es un día que no es un día más, porque Tech Forum había sido 10 días antes. Y Tech Forum, ahora lo sabemos, fue un evento para recaudar plata, para juntar empresarios dispuestos a pagar para reunirse con Milei. Sí. Uno supone que no le daban la plata directo a Milei, que se la daban a Novelli. Con lo cual, uno ve ahí también, digamos que probablemente sería lo lógico, ese 1 de noviembre fue básicamente a rendir Ahí no cuentas de lo que sabemos había cuánto sido le Tech pagó, Forum. le puede haber pagado 50.000, 100.000, no tenemos No idea. sabemos qué Dice número. que le pagó. Pero el mismo día, a la mañana, el mismo 1 de noviembre, 24 a la mañana, Novelli recibe por Signal, no por WhatsApp, lo cual es llamativo. Hay solo 2 documentos en todo el teléfono recuperado que fueron mandados por Signal y no por WhatsApp. Signal se supone que es más seguro que WhatsApp y que Telegram. Tal Es la cual. más segura en las aplicaciones de conversaciones. Un borrador de un documento en el cual Novelli y sus 2 socios, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, son los referenciantes o representantes exclusivos de Kelsier, que es la empresa de Hayden Davis, en la Argentina, un documento que menciona reuniones con Milei, reuniones con Karina, y donde se habla de un pago de 1.800.000 para Novelli y sus socios. El mismo día, a la mañana recibe este documento, a la tarde lo va a ver a Milei, a hacerles algún tipo de pago, suponemos nosotros, porque es lo que anota él a la noche. Y hay $1.800.000 en juego. No sabemos si a Milei le tocó una parte de eso. No lo sabemos si sí o si no, pero 10 días después, Novelli va a Olivos, que eso ya no es tan frecuente, él iba muy seguido a la Rosada, no tan frecuentemente a Olivos. Eso es 10 de noviembre. Entre el 17 y el 20 de noviembre, Novelli, sus 2 socios y Hayden Davis, el autor de Libra, coinciden en Asunción, 3 días en Asunción, del 17 al 20 de noviembre, 2 semanas después de esta reunión y de este pago Javi. Y el 21 de noviembre, el día que vuelven, después del día que vuelven de Asunción, Novelli ¿Quiénes fueron? Repetime. Novelli, Hayden Davis y los 2 socios de Novelli, Terrones Godoy y Morales. Morales en ese momento además era personal de la CNB. Claro. Del gobierno. Las tendría que estar Inversiones controlando. en Paraguay. No sabemos. Vuelven de Paraguay y al día siguiente van a la Rosada Novelli y Hayden Davis. Y esa noche, Hayden Davis, hay testigos que lo ven en el hotel brindando con champán diciendo el tipo no firmó todo. Todo el rompecabezas encaja por todos lados. Y si a esto le empezás a meter, que todavía no lo hicimos, cruzarlo con toda la forense de las wallets, de las transferencias de tokens entre las distintas wallets identificadas y demás, se termina armando un mapa donde lo que está claro, hay 3 cosas que quedan claras. Una, que Milei era parte del armado de Libra desde el minuto 0. 2, que no era el único negocio que tenía con Novelli, que ya habían hecho un Tech Forum, que venían haciendo cosas hace 5 años y que ya tenían planeado un segundo Tech Forum, monedas de oro, más otros eventos y demás. Y 3, que hay muchos Novellis también. Porque esto... Pero si le quería pedir plata al que hace el bastón de mando del presidente, Polaroid, ¿cómo se llama? Entonces, todo termina de configurar un gobierno que está de payarols, que está hecho de kiosquitos, digamos, ¿no? Ahora, hay que ver cuánto impacta esto. A mí me parece que impacta por la situación económica y social. Ayer empezaron a cubrirlo. Laje decía, ay, ¿cómo vamos a pensar que el presidente en La Nación Más decía, Cristina Pérez decía, no, bueno, pues, ellos eran unos lumpes.
presidente no. O sea, empezó una tarea de encubrimiento ayer Máiquez a decir, no, acá el problema fue la custodia. Empezó una tarea para cubrirlo, ¿no? Sí, por eso, ¿qué cambió en relación al 14 de febrero del año pasado cuando nos enteramos del caso Libra? Bueno, evidentemente en este tiempo, que son muy crecientes las desconfianzas internas en el gobierno, eso para la defensa de los Milei evidentemente es un problema. La llegada de Comodoro Pi al Ministerio de Justicia advierte que hay alguna preocupación, ¿no? La llegada de Máiquez, que es Comodoro Pi puesto en el Ministerio de Justicia como nunca antes había pasado en la historia democrática. Y después el contexto social, el contexto laboral, la marcha general del gobierno. 10 meses seguidos de inflación, la gente todo el día preocupada por no perder el laburo o el que todavía lo conserva, generar mayores ingresos, corriendo atrás del tiempo para llegar a fin de mes. El contexto social, las desconfianzas internas en el gobierno y estas nuevas pruebas, bueno, evidentemente le configuran un escenario complejo al gobierno. Pero yo no sé, Subán Córdoba, vamos a ver otras encuestas, pero Subán Córdoba lo da perdiendo 15 puntos entre diciembre y ahora. De 49 a 35, 14 puntos. Sí, en general se veía ya desde principio de año una caída de la aprobación del gobierno en todas las encuestas. Pero lo que está sucediendo ahora es que está muy fuerte esta conversación en redes y lo que mostró ayer Subán Córdoba, muy fuerte la caída en el último mes, se está acentuando de febrero a marzo esta caída de la aprobación del gobierno. Pero hay también esto, bueno, uno dice siempre la conversación digital es donde se mueve el gobierno, ¿no? Es donde el gobierno ha reinado. Vos fijate, en los últimos días, desde el 10, Adorni, eres la línea violeta, tuvo su pico el 12 y a partir de ahí empezó a subir el caso Libra y ayer terminó el caso Libra arriba, 164.000 menciones, con Adorni ya por debajo. Pero bueno, es preocupante para el gobierno que siempre dominó este lugar, este ámbito, cómo está subiendo la conversación en redes sobre caso Libra y Adorni. Si vemos la otra placa, la que sigue con las menciones, aparece arriba de todo Karina Milei. Karina Milei es la más mencionada porque suma a los dos, Adorni y caso Libra. Están los dos Karina Milei. Después ves millones de dólares, Novelli aparece muy alto, después recién Milei, el Argentina Week, se mezclan los dos, ¿no? El violeta es Adorni y lo rojo es el caso Libra, Hayden Davis y Adorni ya queda por debajo de ellos. Pero vos fijate en este ámbito que domina el gobierno, cómo se le está complicando también. Yo mandé el otro día en un grupo de WhatsApp de amigos que era lo que más lejos del gobierno, es el precio de la carne. Son cosas que uno por ahí no la está pensando, ¿no? Pero, o sea, hacer un asado para los amigos se terminó, para clase media se terminó. Invitar a comer un asado. Y para vos mismo, y te duele, ¿no? Y esas cosas, qué sé yo, todos los gobiernos cuidan, ¿viste? Los mexicanos cuidan la tortilla, qué sé yo, cada uno cuida, los franceses cuidan la baguette. Vos sabés que los franceses tuvieron 50 años en control de precios muy estricto, y cuando lo fueron desarmando dejaron la baguette. Sería teniendo control de precios la baguette. Y acá el asado lo dejaron. Entonces, la gente se enojó. La gente está enojando por un montón de cosas, entre ellas tener problemas de alimentación para la clase media. Recordemos el dato de la semana pasada de que el 60% de los trabajadores saltea o no come la comida que le gustaría comer durante la jornada laboral. Una encuesta que hizo la UCA para trabajadores registrados, privados, que tienen un salario todos los meses y que por ahí en el almuerzo se comen un alfajor. Yo ayer escuché eso del servicio meteorológico que vos ya lo habías contado. Sí, nosotros contamos cómo venía amenazándose el servicio meteorológico, pero ahora salió el Centro Argentino de Meteorólogos con un comunicado dramático, porque estuvo el gran recortador, Alejandro Tamer, que es la mano derecha del Ministerio de Desregulación, del ministro al que el presidente llama el Coloso. Claro. Estuvo en el servicio, fue a visitar la sede del servicio meteorológico, estuvo en otra dependencia también, nosotros publicamos en el Destape, y dejó flotando la idea entre todos aquellos con los que habló, porque no habló solo con la dirección, sino que habló también con los
trabajadores, digamos, con los técnicos, con los investigadores, de que había que recortar y ¿por dónde empezaría? Es lo que infieren los integrantes del Servicio Meteorológico. Empezaría por las redes de observación de datos, que son las redes de observación de parámetros atmosféricos, que como la atmósfera es un sistema caótico que va cambiando minuto a minuto, lo sabemos cualquiera de nosotros, sale con sol, llega con lluvia, en fin, de repente te sorprende una granizada. Bueno, necesita observadores que están en todo el país. Hay 125 de estos puestos de observación, estaciones de observación, que van comunicando continuamente los datos, día y noche, y sobre la base de esos datos se pueden correr los modelos, que es lo que está automatizado o se puede aplicar más tecnología de inteligencia artificial. Bueno, según este señor dejó inferir, todo eso se podía eliminar, porque total, digamos, no lo pueden hacer las máquinas. Esa distorsión que tienen muchos funcionarios de que lo moderno es dejar todo en manos de las máquinas. Pero justamente esto, no hay nadie que tenga la idea de que se puede dejar solamente en manos de las máquinas. Porque primero los equipos hay que mantenerlos, chequearlos, actualizarlos, y además se necesita la tarea de las personas ahí para estar controlando todo y proveer los datos. ¿El servicio aeronáutico no usa el sistema meteorológico? Exactamente. Cuando voy a tomar un avión, tengo que confiar en el servicio meteorológico? El servicio meteorológico está dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, así que uno pensaría que lo tienen que proteger. También lo usa el agro. O sea, claro. El servicio meteorológico. Digo, porque tenemos las rutas rotas y estamos en peligro cuando andamos por la ruta. Ahora resulta que la empresa que tiene que decidir si ese vuelo sale o no, no es que vos decidís si te subís al avión. La empresa decide y se supone que si la empresa decidió que salga, vos estás seguro que la empresa tomó en cuenta que en las próximas 2 horas en ese camino, qué sé yo, no va a haber ninguna tormenta. Y ahora resulta que no estamos seguros. Bueno, sirve, o sea, es fundamental, crucial para la actividad aérea, marítima, y para el agro, que es el motor de la economía de este país y cada vez más porque la industria... Nosotros tenemos unas placas ahí que podemos mostrar de... Bueno, el Servicio Meteorológico tiene 153 años, no estamos hablando de un organismo... Están rompiendo cosas viejas. Exacto. Se creó justamente por orden del presidente Sarmiento en 1872. Y fue el tercero del mundo. Liberales eran los de antes, ¿no? Exacto. Después de Hungría y Estados Unidos. Y tenemos algunos números de cómo es la estructura del servicio meteorológico. Bueno, 125 de estas estaciones de observadores, que los que están a cargo de estos son técnicos formados especialmente para manejarlos. 50 estaciones de otro tipo con más de 100 años de funcionamiento. Pensemos que hay incluso estaciones en la Antártida, ¿no es cierto? A mí, por ejemplo, yo tuve la suerte de ir a la Antártida en un vuelo militar, porque nos llevó la Fuerza Aérea hasta la base Carlini para hacer una nota periodística. No hay otra forma de ir, además, ¿no? Bueno, se puede ir por los cruceros y eso, pero normalmente hay que, digamos, ir por estos vuelos en los aviones Hércules y se necesitan pilotos especialmente entrenados. Y no pudimos salir, o sea, no tenía hora de salida ese vuelo hasta que los meteorólogos dieran el ok de que se podía aterrizar, porque la pista de aterrizaje es tan cortita que si no está despejado y en buenas condiciones, no se puede ir. Además, y de hecho, había un avión brasilero que estaba ahí, había quedado ahí, casi se va del otro lado de la pista al mar, porque volaron apurados, entre comillas, porque iban con un funcionario, en fin, y salieron cuando no tenían que salir. A ese nivel... Es que también, yo también tuve la suerte de viajar a Marambio, en mi caso, y lo que aprendés en esos viajes es que hay una tabla que tienen, midiendo la temperatura que hay, y dependiendo de la temperatura que haga, cuánto tiempo puede estar el avión frenado. Porque si se queda más tiempo que ese, el motor se enfría, no lo volvés a prender y el Hércules se transforma en un pedazo de chatarra que no podés sacar de la Antártida. Además las nubes, ¿no? Marambio está a 200 metros de altura, porque es una
como una meseta y está continuamente cercada de nubes. Sí. Así que, bueno, parece obvio tener que mencionar estas cosas, pero bueno. Y tenemos también el Es que hay que explicar todo de nuevo, ¿no? O sea, lo que es obvio hay es... que explicar la rueda. Los años que nos llevó lograr que el servicio meteorológico tenga una base en Madariaga, con la cual poder hacer un relevamiento de toda la zona, indispensable para toda la tarea agrícola, pero incluso para mantener los caminos rurales. Saber si podés mandar una máquina a un lugar... Y ahora la cierra. Mira, hoy en Mar del Plata se suspendieron las clases porque hay alerta naranja por fuertes tormentas. O sea, estamos hablando de esa proximidad. Se creyeron que podían vivir sin Estado. Bueno, y tenemos dos testimonios, una parte de los testimonios que nos ofrecieron dos investigadores, uno de la Facultad de Ciencias Exactas, otro del Servicio Meteorológico, sobre la visita de este señor Tamer, que aparentemente no solo vino con estas ideas, con las cuales uno puede disentir o no, en nuestro caso disentimos de plano, pero además destrató al personal, los trató muy mal. Podemos escucharlos. El primero es Juan Ruiz, el tape número 3. Esta reducción afectaría incluso el funcionamiento de determinadas estaciones meteorológicas que actualmente dependen todavía de que haya personas, digamos, que están ahí haciendo las mediciones. Y comprometer las mediciones en un mundo como el que estamos viviendo actualmente es lo peor que uno puede hacer, porque hay pocas cosas, digamos, donde nadie discute que la inteligencia artificial no puede reemplazar lo que está, y es el tema de los datos. Cualquier sistema de machine learning, de inteligencia artificial o lo que sea, se alimenta de información. Entonces, tener información, el dato puro y duro, digamos, eso es irreemplazable y es cada día más valioso, justamente porque todas estas nuevas tecnologías se apoyan mucho más en los datos que las tecnologías previas, ¿no? Hoy por hoy cada vez más se pone el acento en la necesidad de contar con esa información y con esos datos. Claro, la IA necesita los datos para pronosticar. Después puede pronosticar, pero necesita los datos. Exacto. Y también habló con nosotros Lucho Vidal. Juan Ruiz es de la facultad, pero trabaja y hacen trabajos de investigación porque el organismo, además de dar los pronósticos y todo, tiene que investigar para producir cada vez pronósticos con mayor precisión. Lucho Vidal es del Servicio Meteorológico. Y también habló con nosotros sobre lo que significaría este recorte. Pensemos que el Servicio Meteorológico tenía 1.100 y pico de personas, ya están en 970. Esto les quitaría a otras 180, 200 personas más y por eso están en una zona límite, ¿no? En vez de estar midiendo mejor y con mayor densidad y más calidad, estamos yendo para atrás y eso tiene impacto en, como vos decís, todas las actividades que dependen de la meteorología, porque si es el primer punto, el primer paso de cualquier pronóstico es poder medir cómo está la atmósfera en este momento. Y más, digamos, sabiendo que la atmósfera es un sistema caótico, digamos, lo primero que necesitas saber es medir con mucha frecuencia y con muy buena calidad. Entonces, si no tenés una idea de cómo está la atmósfera, después, digamos, eso va a impactar en los pronósticos y en los sistemas de alerta. Y por último, más allá de que no se menciona generalmente, cada día aparecen más estudios sobre la importancia que tiene la calidad del aire en nuestra salud. Se la vincula con la diabetes, con el Alzheimer, con el deterioro cognitivo en general. Todos los países están preocupadísimos por mejorar. De hecho, por ejemplo, en París se hizo un programa intenso para ir reemplazando autos por bici, por caminar. Se habla de la ciudad de 15 minutos para que todo esté cerca y no tengamos que usar tanto, incluso ellos que tienen una red de subtes impresionante, Sí, ¿no? extraordinario. Bueno, y aunque en general los servicios meteorológicos no se ocupan de la calidad del aire, son esos datos Los que se utilizan para... los que se usan para hacer todos los estudios, y sin esos datos, me dice otra investigadora,
también a propósito inquieta por todo esto que está pasando, dice, sin esos datos no podríamos investigar la contaminación en la ciudad ni pensar posibles estrategias de mitigación, ni acá ni en ninguna ciudad del mundo. Y si uno piensa, bueno, ¿eso se puede privatizar? No, tampoco se puede privatizar. Claro. La Organización Meteorológica Mundial tiene 193 miembros. Quiere decir que prácticamente todos los países del mundo son miembros de la Organización Meteorológica Mundial. Incluso los lugares donde hay alguna empresa privada que prepara pronósticos, pero se nutre de los datos que toma el Estado. Claro. Que toma el Estado. Claro. Ayer surgió algo, no todo se puede medir, ¿no? Uno dice, bueno, bajó la actividad 3%, la inflación subió 3%, pero después hay cosas sociales que por ahí son síntomas que dicen mucho más que ese tipo de datos, ¿no? Aparece un policía que en vez de hacer de policía hace de ladrón y sale a afanar y le pega un tiro a un docente que en vez de hacer de docente hace de chofer de Uber. Ese es el país en el que vamos entrando y me parece que detenerse ahí, y Matías yo lo escuché ayer que lo hizo en su programa y quería que lo contara acá, da una idea más potente y más contundente que un dato de la economía, ¿no? Sí, hay episodios que reflejan una situación de lo que estamos viendo, la fragmentación acelerada de las condiciones de vida en general, la pauperización cotidiana del laburo y de los ingresos. Y este es un ejemplo, ¿no? Una especie de la punta del iceberg por lo que representó en cuanto a la noticia. Pero después el trasfondo, ¿no? Era un docente, Cristian Pereira, 39 años, se las rebuscaba como chofer de una aplicación de viajes para llegar a fin de mes, sábado a la noche, domingo a la madrugada, laburando de eso, mientras en la semana trabaja para 2 escuelas técnicas. En eso estaba el sábado a la noche cuando lo asesinaron para robarle el auto en la autopista Presidente Perón, en Virrey del Pino, ahí en el partido de La Matanza, y por el asesinato quedó detenido un policía acusado de haber cometido el crimen, Matías Riveros, de 23 años, policía de 23 años, que se desempeñaba en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la Policía Bonaerense, que fue desafectado de inmediato. El hecho se registró ahí a la altura del barrio San Javier, Mano Ezeiza. El caso está caratulado como homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y es investigado por el fiscal Arribas de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza. Le tomó testimonio al pasajero, que era policía, y terminó pidiendo su arresto de manera inmediata, arresto que fue convalidado por el juez. En el lugar del crimen se encontraron 5 vainas servidas, calibres 9 milímetros, el arma policial. El auto de la víctima lo encontraron en Ciudad Evita, a 10 cuadras de donde trabajaba el policía, donde fue detenido en su lugar de trabajo, en la unidad policial. Cristian era un docente, papá de una nena de 3 años, había cumplido 3 años a fines del año pasado, las escuelas técnicas 8 y 10, allí trabajaba, manejaba un Chevrolet Corsa para Didi, que dentro de las aplicaciones de transporte es la más barata y la que menos requisitos le pide. Por a los eso podía choferes, ir ¿no? con un auto chiquito, Un de auto escaso chiquito, valor. exacto. El primer informe forense determinó que tenía 4 heridas de bala en el tronco y en los brazos, pero ese es el hecho policial, ¿no? Ese es el episodio, si quiere, el hecho de inseguridad, como dicen los medios, pero detrás de eso está la historia, ¿no? Un docente que está haciendo horas extras, entre comillas, un sábado a la noche, laburando con su auto para llegar a fin de mes, que es algo que vienen advirtiendo desde CETERA. Yo lo he hablado con Sonia Leso, la secretaria general del sindicato, que dice, esto nos está pasando en todo el país. Docentes que hacen Uber, que hacen changas, que tienen emprendimientos, comercios, Rappi incluso, o, no sé, son revendedoras de abonos. Bueno, se las rebuscan, digamos, para generar ingresos extras porque no les alcanza el salario como docentes. Lo mismo sucede también con los policías. En este caso, además, es un hecho que, no sé, en el caso de el docente, bueno, salió a sumar horas extras en un trabajo hiper precarizado. En el caso del policía salió a chorear, no es lo mismo, menos con un arma reglamentaria y con el entrenamiento que tiene en todo caso
para eso. La decisión es distinta, está claro. Ahora, pero los dos protagonistas son parte de un fenómeno social. Sí, pero además son muchos ya los casos que terminan mal de episodios de policías que manejan Uber, los poli-Ubers. Claro. Hay una muy buena nota, yo la recomendaba ayer también, de Florencia Alcaraz, hizo una crónica en Revista Anfibia, porque son cada vez más los policías que suman horas de choferes en aplicaciones para llegar a fin de mes, y muchos de ellos, además amparados por el Estado policial, que les permite estar armados las 24 horas del día. Claro. Cuando el viaje es fake o es un asalto, el chofer que es policía está armado, eso en muchos casos está terminando con asesinatos. En emboscadas que son o para robarles guita, o el celular, A ver si entiendo. o el auto. Yo llamo un coche y puede venir un chofer que me va a afanar. No, al revés. No, que es policía. Viene el chofer que viene es policía. Ah, y el otro lo quiere robar y él lo mata. Y esos viajes, el chofer se defiende armado como policía, terminaron el año pasado con 16 muertes. En episodios de estas características. Claro, el chorro va a asaltar a un policía. Exacto. Que está laburando de Uber. El tipo nunca va a pensar que es un cana. Exactamente. Entre 2020 y noviembre de 2025, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, registró 37 hechos de violencia policial en los que el funcionario, el policía involucrado como chofer, es remisero o conductor de alguna aplicación, y solo eso en el área metropolitana de Buenos Aires. Claro. Sin contar lo que está sucediendo también en otras grandes En ciudades. principio tenemos a los canas y a los docentes trabajando de Uber. Y a todo el mundo. A todos los que se están quedando sin laburos. Yo en el último tiempo hablé con varios de estos trabajadores de aplicaciones que además advierten que especialmente desde noviembre y diciembre del año pasado la calle se llenó de autos. Sí. Eso además baja el precio de los viajes y entonces tiene que trabajar más horas y ya no es una salida de complemento alternativo, ya no es, salvo que trabajes entre 11 y 12 horas por día de lunes a lunes, ya ni siquiera te permite vivir ser chofer de aplicación. Pero todos los docentes universitarios, hay algunas estadísticas, hay un estudio del año pasado de la Universidad Arturo Jauretche que 1 de cada 5 de los docentes universitarios en el país trabaja de Uber, Rappi o revenden algún tipo de productos para llegar a fin de mes. Eso es algo que se está extendiendo y es un poco lo que desde el gobierno celebran. Sí. Porque salió Sturzenegger la semana pasada a decir hay creación de empleo, hay 400.000 nuevos monotributistas. Sí. Bueno, muchos de ellos son personas que se quedaron sin laburo en el sector registrado y fueron ¿Puedo aclarar algo? La definición de empleo es una contraprestación y una retribución. Y una retribución. Es decir, hay un señor que trabaja y hay otro que le paga. Un monotributista no es un empleo porque no se cumple eso. ¿Sí? No es un empleo. Todo el mundo diciendo, no, bueno, se crea empleo monotributista. No es un empleo. Y además, estos episodios, estos datos van de la mano con las protestas que vimos en las últimas semanas de policías, de docentes, de profesionales de la salud en distintas provincias. Eso se expande y en definitiva... Sí, de hecho hay un paro docente universitario ahora mismo. Exacto. En principio por 2 semanas, hay que ver cómo avanza. Exacto. Con universidades que abrieron sin luz, con universidades con un montón de problemas de infraestructura. Pero para mí algo muy importante de este caso, a mí lo que más me llamó la atención es, bueno, son 2 empleados públicos. Pues estamos hablando de un docente y de un policía. Claro. De un docente que está haciendo otro trabajo un fin de semana porque no llega con 2 escuelas, ni siquiera es que tiene una escuela y no llega, tiene 2 escuelas y igual no llega, o sea, tiene 3 empleos, y un policía que gana, ¿qué? 700, 800 lucas, que tampoco llega. De hecho, había una hipótesis de que el chico este de 23 años estaba recontraendeudado y tiene un arma. Y tiene un arma que la pagamos entre todos, todas, que es un arma reglamentaria y con la que decidió salir a buscar el ingreso extra me imagino un esquema de robo de autos, tenés que tener alguna infraestructura, no debe ser la primera vez que lo hace, no es que robar un auto es tan sencillo. Pero se conecta con eso que decís, con el endeudamiento. El caso del policía, hay una información en Infobae de Federico Fassbender que publicó, según fuentes del caso, que estiman que las deudas del policía duplican el salario mensual del policía, ¿no? Y que hay en el último mes... la estadística general. Nadie quiere que expliques esa cosa porque cuando uno explica un delito parece que lo está justificando. Todo esto es un fenómeno social que uno tiene que analizarlo. Exacto. Yo si quieren lo explico como lo diría Milei, nadie se va a morir de hambre acá. Vos ganás 700 lucas, tenés un arma, algo vas a hacer. Ahora, desde Neustar, que acá se han demonizado los empleados públicos, y cualquiera que es candidato a presidente y dice que va a terminar con los empleados públicos, la gente los aplaude. Los empleados públicos son maestros, son médicos, son enfermeros, son policías. Eso es un empleado público. Eso es un empleado público. Querían echarlos, querían precarizarlos, querían destruirlos porque ibas a vivir mejor vos. No vivís mejor. No vivís mejor.
Es un símbolo, vos lo explicabas muy bien ayer, la verdad, que es difícil de mensurar, ¿no? Aparte, si no son excepcionales. Lo que No, estás no son contando casos es aislados. Por eso yo mencionaba Claro. las estadísticas de policías manejando Uber, pero docentes manejando Uber, la precarización y la pauperización. Sí. El policía le pone un dato adicional, ¿no? Está y además, armado el tipo. Este caso es particular porque además es un policía haciendo de chorro, ¿no? Claro. Ya, ahí no hay nada que A mí me justificar. habían dicho que los de azul eran los buenos. Por ahí no todos. Ahí No, y justo claro, la no. víctima encima es un docente con todo lo que están viviendo los docentes con 3 trabajos. Entonces Claro. todo el caso es como... Y hay toca algo que todos los nosotros temas. acá venimos mencionando, que es cómo se nota cuando uno pide un auto, que ahora, antes los choferes eran en general todos varones y pibes de 20 y pico, 30. Ahora te cruzás Sí, gente mujeres, grande. jubilados. Muchos jubilados. Muchos pibes que se nota que están saliendo de estudiar y hacen un par de horas. Y lo otro que estoy viendo es, además de una cantidad enorme de autos de esas empresas que compran el auto y lo subalquilan para que esa gente la maneje. 400 lucas por semana la alquiler más o menos. Pero cuando sacando eso, veo muchos autos muy hecho pelotas, que antes no se veía tanto, y después muchos autos de gama media alta, de alguien que claramente no lo compró pensando en salir a hacer Uber, Claro. tenía un buen pasar, y de repente se ve obligado a salir con ese auto, que insisto, no es de los que en general te pasan a buscar, Se porque hizo- obviamente ya no les alcanza. Se hizo viral en Twitter un caso en Tucumán que decía, pedí un Uber en Tucumán y me pasó a buscar una Amarok. ¿Viste? Decía, ¿qué hace una Amarok haciendo de Uber? Y bueno. Y los libertarios Sí, decían, no, lo que- miren, cuando en Dubái me pasa un Maserati, como si el de la Amarok fuera porque... Lo que dabas vos como definición de empleo, según las estadísticas se crearon 400.000 empleos, ¿no? Que supuestamente eso le da, que compensando los 200.000 que se perdieron. Y son este tipo de empleos. Pero que no es un empleo. La definición de empleo es uno pone la guita y otro pone el trabajo. No es un empleo. Es un tipo que se queda sin laburo y entonces se anota en monotributo y sale a hacer changas. No es Bueno, un en realidad empleo. trabajan para la aplicación. El tema es que la aplicación se lava los reconoce como totalmente las manos y dice, vos me estás proveyendo un servicio. Ahora, misteriosamente, aparte le da como que el ingreso sube mucho. En las estadísticas del INDEC le dio que, Claro. que subía más que eso que el trabajo Mira, registrado. Debe ser por Ayer eso que el salió- 65% no le paga a Guala, ¿no? Porque gana Total. mucho. Ulala, igual me encantó. Le voy a empezar a decir así yo. Ahora la próxima ya como te la voy a devolver. No, pero salió un informe del estudio del Banco Provincia que mostraba justamente esta si querés, fragmentación entre la encuesta de ingresos de la EPH y la encuesta de salarios. Y si uno ve el resto de los informes, porque justamente los datos hay que verlos en un contexto, en un marco, y vos ves caída de consumo, vos ves el endeudamiento, la morosidad, bueno, tiene mucho más sentido con lo que se registra en salarios, que además tiene bases en el CIPA, tiene bases un poco más objetivas, que en la encuesta permanente de hogares, que uno dice cuánto gana. Claro. Y uno cuando dice cuánto gana, a veces se confunde, a veces subestima, a veces Claro. sobreestima. Eso suele pasar. No sé si les pasa a ustedes en las aplicaciones, cuando uno le pregunta cuánto porcentaje se queda la aplicación, Uber, Cabify, la que sea, del viaje, muchos no te saben contestar. No tienen mucha idea de cuánto ganan porque depende mucho de cuántas horas hacen, si hay bonos, si no hay bonos. Claro. Digo, la aplicación Sí, el también los horario. confunde y no saben Claro. cuánto Claro. ganan por hora. Claro. Pero alrededor del 20-25% según el horario, a veces Sí. menos. Y están con ingresos, viajes, que por 5.000 pesos te cruzás la ciudad de Buenos Aires. Cada vez No más existe. barato. Tiene Le la promo juntás con esta 3 de o la 4 y te línea sale U. más barato que irte... Porque es una especie de subasta para abajo, ¿no? Claro. Cuando más ofertas hay, el Sí. algoritmo te va bajando el precio. Una subasta para abajo financiada además por una empresa que tiene en el dumping parte de su estrategia desde el día 1, digamos. Claro. Uber puede financiar un montón de viajes a pérdida. Claro. De hecho, en esta promoción que tienen ahora, que te bajás del subte y supuestamente por 1.000 y pico de pesos, tengo entendido que el chofer cobra más que esos 1.300. Sí, El que sí. está financiándolo Claro. es una empresa multinacional que no tiene problema en ir a pérdidas para hacerse un monopolio. Claro. Que el día de mañana, cuando tenga efectivamente el monopolio, no va a tener esas promociones, No. además. Tengo el cuadro elaborado sobre CIPA con la variación del empleo del noviembre del 23 a diciembre del 25, y en asalariado se perdió 288.815 Sí. puestos. Y como monotributo neto hay 159.501 nuevos. Por lo tanto, aún con el discurso de los 400.000 monotributistas, hay pérdida de puestos de trabajo aún
considerando la incorporación de monotributistas. Crece mucho la informalidad. El tema para mí en este caso, proyectando un poco para adelante, lo tengo en la placa 1, porque estamos hablando de empleados públicos, por ende los empleados públicos salen de las cajas del Estado, por ende sale la recaudación, y uno ve en esa recaudación que viene cayendo hace 7 meses consecutivos, y de hecho este gráfico que traje explica por qué dio el número positivo, más allá de la caída profunda que hay en los ingresos tributarios, y la respuesta es por la privatización de las represas del Comahue. O sea, Claro. lo que salvó el número fiscal de febrero fue vender una joyita Esto que tenía hacía la Menem, Argentina. iba vendiendo las joyas de la abuela y Exacto. con eso cerraba los números. Y gracias a Menem quedaron menos joyas de la abuela para Ahora. vender, y ahora están vendiendo las últimas que quedan. El tema es... Hoy aumentó la nafta de nuevo, ¿no? Digo, y ahí eso, ¿cómo lo arreglas? Ya subió 10%. Y el petróleo subió 60%, así que todavía tiene mucho para subir. Hay una decisión política claramente de no subir YPF, entonces las demás no pueden subir mucho más. El Brent está arriba de 100 ya, Sí, pero 102, cuando uno 103. mira los mercados de Medio Oriente, que son los que tienen el precio ahí en caliente, en Dubái se está acercando, no sé, a 150 el barril de petróleo, en el mercado de Dubái. Si vos querés, es decir, 100, No lo había visto. 100 dólares el barril es en el mercado internacional, pero si vos querés el buque, si vos querés el petróleo dentro del buque, Una cosa tenés es que el pagar precio y otra 50 es si dólares más. conseguís- Claro. Ah, sí. Es como el Si petróleo vos y el querés- petróleo blue, ¿no? Si vos querés el el taca-taca. petróleo físico, Mirá vos, no lo si sabía vos eso. querés el buque con el petróleo fuera del Golfo, ponés 50 dólares más. Le sale carísimo cargar la nafta. Para la lancha, ¿sabés lo que va a hacer? La lancha le voy a poner gasoil. Hola Roberto, ¿cómo va? ¿Qué haces, Pichichi? Vos sí que no tenés problema, ¿eh? Que no, qué mala suerte que tengo, ¿Por Roberto. qué? Soy el hombre con más mala suerte del mundo. Bueno. Me meto en el medio de un tiroteo, zafo de los tiros, pero me apuñalan. Es la verdad, este gobierno venía bárbaro, Roberto. Yo estaba ahí, en la gatera, la expectativa. En las próximas elecciones yo iba a tener un rol muy importante. Me imagino. Y en una semana la cagaron toda. Qué quilombo lo de Libra, Roberto. ¿Vos tenés lo que ver? ¿Yo? No. Ah, pará, de eso te quería hablar igual. ¿No querés aflojar un poco con el tema ese, Libra? Sí, podés hablar con Ari, con Lanto, con Franquito Mirraji. Arreglemos. ¿Qué te parece? ¿Qué me estás ofreciendo, una coima? No, pará. Pasa que si yo arreglo este quilombo, me anoto un poroto con el gobierno, Roberto. ¿Y? Y bueno, pará que me está llamando Karina. Pará. Sí, jefe. ¿Cómo no, jefe? Por supuesto, jefe. Estoy de acuerdo, jefe. Sí, jefe. No, jefe. Por supuesto. Sí, jefe. Lo que usted diga. Le pertenezco. Hasta luego, jefe. Bueno. Te tiene cagando, Me Pichichi. dijo que vuelvo con los nombres de los que filtraron la grabación y lo echá del caso Libra o que vuelva con la renuncia ya firmada. Pero no me podés pedir la fuente. Dale, Pichichi. Roberto, nos conocemos hace años. No tanto. No, acordate que cuando me invitaste a comer con Julio Iglesias y Calamaro te dije que no. Eso es verdad. Pero dale, Roberto, te conté toda la delegación. Dale, Roberto. Escúchame, yo nunca me desafilié del PJ igual. Bueno, mirá, si volvió Pichetto, la están llamando a Villarruel, qué sé yo, ¿cómo no vas a volver vos? Y es como en la casita de tus viejos, ¿viste? Vos tenés un quilombito y volvés a la casita de tu viejo. ¿Vos pensás que se puede hablar con Axel, Roberto, para que me pueda aceptar? Y no sé. Anda y habla. Yo le dejé los UPA 21 en toda la provincia. Me dijo que son unos ranchos que se caen a pedazos. Uy, pará, Roberto, Karina de nuevo. Quiere que le vaya a comprar pan. Te dejo, Chao, Roberto, abrazo grande. Che, bueno, hablemos un poco de la influencia de la guerra en la economía, Fer. Está tremendo. Estaba repasando algunas informaciones que vienen. Se mantiene la idea de que Estados Unidos todavía no tiene bajo control la guerra. Y la información que se conoció ahora la comentó Mariano Martín recién en el chat del Destape y obviamente lo estamos viendo en los portales, es la renuncia del jefe de contrainteligencia de Estados Unidos. Pero vos decís, bueno, qué importancia... Maxwell es Marx. ¿Quién es? Bueno, renunció Maxwell. Renunció. Sí. Renunció Joe Kent. ¿Y qué importancia tiene?
Bueno, dice que no puede, en buena conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán, dice el jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de los Estados Unidos, dice, Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación. Qué fuerte. Y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense. Qué fuerte. Es muy fuerte esta renuncia. En línea con lo que había dicho Marco Rubio en su momento también. Que también había acusado, había dicho y que Israel iba a atacar, entonces Pensá ellos atacaron. que entre ayer y anteayer Alemania, Francia e Inglaterra le dijeron que no lo van a acompañar. Y ahora de adentro del gobierno le están diciendo esto. Esto mientras Israel sigue con la actitud que uno considera de prácticas terroristas de asesinar a líderes iraníes. Se conoció que asesinó, o por lo menos esta es la información que difunde Israel, Irán todavía no lo confirmó, al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a Ali Larijani, que era probablemente la persona más influyente de Irán en este momento, por lo menos quien había tomado un rol protagónico en las últimas jornadas. Larijani hace más de una hora que no tuitea. Desde que Israel anunció que lo había asesinado, apareció un post con su firma, pero después ya no... Un mensaje manuscrito sí. de Larijani. Que intentaba como desvirtuar esta idea de que lo había sido asesinado, pero no hay información. Irán no lo confirmó ni por sí ni por no. El dato político acá nuevamente es que la figura que tenía, en todo caso, la posibilidad, es muy difícil saber hasta qué punto ejecutado o no, de sentarse a negociar, porque Larijani era el interlocutor posible después del descabezamiento de hace 2 semanas, fue eliminado. Las sospechas en Estados Unidos es que Israel es el que elimina todos los para posibles romper la negociadores, negociación, para evitar las posibilidades de que la guerra, de que la situación avance por el camino de algún tipo de diálogo. Esa era por lo menos la lectura que se esa hacía. lectura. Mientras en Israel también sigue habiendo muchas dudas sobre el estado no solo de Netanyahu, sino de otros altos mandos militares que hace varios días que no se muestran en público, o que aparecen videos, fotos que se dudan ser sospechosas. Hoy apareció un video que parodia el video de Netanyahu. De los 6 dedos. De los 6 dedos. No, el que con el que intentó desvirtuar. Hicieron 3 videos con el Ayatollah, con el líder de Corea del Norte. Todos tomando todos café. exactamente igual. Entonces, con lo cual te demostraba que también el de Netanyahu puede ser que en falso. estos tipos de conflictos, que se utilice un video hecho o modificado por IA tampoco es una prueba de que la persona de ese video haya sido asesinada o herida. Claro, que no, también desde luego. se usan muchas veces para generar esa sensación, Sí. para que no se sepa dónde están. Es decir, hay que tomar todo con muchas pinzas. Pero estos tipos, lo cierto es que hace varios días cuando no llegaron, se lo ve. lo tomaron como que era Venezuela. Bueno, ahora ya está, lo matamos al líder, esto termina mañana a las 2 de la tarde, qué sé yo. Hace 2 semanas que están en guerra. Ayer los ataques 3 más semanas. importantes. 3 semanas. Ayer los ataques más importantes fueron de Irán. ¿No? Ayer no era un paseo. En la economía internacional se empezó a descontar la idea de que la guerra va a durar mucho más de las 3-4 semanas que había prometido Trump y que el precio de la energía iba a generar una caída del nivel de actividad, o sea, una recesión global con inflación. La famosa y temida estanflación. Claro. Y por eso se desplomaron el precio de los commodities, porque dice, bueno, vamos a un contexto donde nadie sabe dónde vamos a estar parados. En un primer momento de la guerra se entendió que el dólar se estaba valorizando por este famoso vuelo a la calidad. Se iban los fondos de los países emergentes, iban a Estados Unidos, entonces el dólar parecía que se estaba haciendo poderoso, ahora ya no. El dólar perdió fortaleza. En Estados Unidos hay una idea de que la Reserva Federal va a mantener las tasas y no las va a bajar como las quiere, o como pretende, o como quiere forzar el presidente Donald Trump. Entonces cada vez está generándose más un contexto donde hay temor a una deflación, a una estanflación, una inflación con recesión, y donde la inteligencia artificial se mete generando ruido en los sectores de la clase media y clase media alta, porque hasta ahora las recesiones parecen siempre golpear más a la clase trabajadora, a la clase trabajadora obrera, ¿no? A las que están en las fábricas.
ahora la inteligencia artificial amenaza los trabajos de las oficinas De cuello y blanco. de los profesionales. Entonces, se está combinando estas dos ideas en la economía de Estados Unidos y los pronósticos son muy malos. Y son muy malos para la economía argentina, porque todo esto le golpea a la economía argentina. Te agarra en un momento donde el campo Ahí que está no... Estamos viendo los videos de IA, perdón. Mirá si vos no... Miren los que están en YouTube o vengan a YouTube porque es fantástico, ¿no? Nunca lo vimos tan simpático aquí. Estamos viendo al coreano, a Netanyahu y el otro que es El iraní ayatollah. y el Que ayatollah asesinaron. haciendo lo mismo, tomando un café y mostrando que están vivos, que están bien, qué sé yo. ¿En el mismo lugar? Sí. En el mismo lugar, con el mismo taza ¿Y qué de quiere café. decir esto? ¿Que está hecho por IA? ¿Qué puede estar hecho por IA? Que no te- podría ¿Cuál es, ser? cuál es de los tres el video verdadero? ¿Cuál es Claro. el video falso? No Son sabemos. iguales. ¿Son Hoy los es tres imposible. verdaderos o Hoy los es tres falsos? imposible. Qué A mí, época a mí difícil para el coreano me parece que es trucho. Sonríe Nunca lo vi demasiado. riéndose, claro. Nunca lo vi riéndose. El el coreano que coreano. aprovechó el quilombo y Solo que con la Estados hija Unidos sonríe. está retirando baterías antiaéreas de Asia, de Corea del Sur, para llevarlas a Medio Oriente, y el fin de semana tiró 10 cohetes por sobre Japón, como una forma también de decir, Para no se olviden que estoy probarlo. acá. ¿Eh? Para probar. Una noticia, disculpen, no es mi tema, como siempre digo, ustedes sabrán de evaluarlo, pero hace unos minutos dimitió con efecto inmediato el director del Centro Sí, sí, Nacional es lo que- Antiterrorista. Es lo que estábamos comentando, era Sí, lo que estábamos no, y comentando. hay dos cuestiones a tener en cuenta que me parece fundamental para la Argentina, porque nos acercamos a abril, que es el momento de la cosecha gruesa, hay mucha expectativa porque la cosecha va a ser buena y demás. Una reunión importante que iba a suceder justo antes de ese momento, el 31 de marzo, tenía que ver con la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump, que era un poco asegurar una especie de tregua, si se quiere, y creer entonces que todo el mercado de granos iba a propulsarse porque iba a haber un acuerdo entre estas dos potencias, por lo menos para el intercambio de alimentos. Y eso parece que se pospone. No está confirmado ahora, pero Trump, como le pide ayuda a Europa, le pide ayuda a China también para desbloquear el estrecho de Hormuz, y China no planea ayudar a Estados Unidos en esa De hecho, se suspendió el batalla. viaje por eso, ¿no? Sí, entonces hay que ver qué va a pasar. Si va a haber esta cumbre, que era un poco la expectativa de todos en decir, bueno, están peleados, No tiene pero el sentido comercio que hoy sigue se- sucediendo. que hoy se reúnan, Esto se da en ¿no? un contexto donde el Banco Central está atrasando el dólar. Claro. Digo, lo atrasa nominalmente porque vemos que nominalmente el dólar vale menos. Nominalmente lo está bajando, claro. Ya no solo comparado con la inflación, sino que lo baja nominalmente. Mucho más en términos reales cuando lo comparas con la Claro, inflación. claro. Y esto está generando mucho ruido dentro del equipo económico porque ya se empieza a diferenciar dos líneas de pensamientos. La línea Milei, que dice vamos por un atraso del tipo de cambio y una restricción monetaria hasta doblegar a la inflación, modelo que le viene fracasando sistemáticamente desde que llegó al gobierno, y la línea que dice, bueno, lo contratamos a Ernesto Talvi, el economista Claro, uruguayo, que tiene una nos idea dice- totalmente distinta. que dice, claro. che, aflojen un poco porque el contexto social se puede llegar a volver muy crítico, restar apoyo a todo lo que vienen realizando y terminar por perdiendo la oportunidad. Claro. Bueno, la línea Talvi es aflojen la presión monetaria, den un poco más de oxígeno a la economía, permitan que haya alguna recuperación del nivel de actividad, aun cuando se tengan que bancar una inflación que ya está en un piso de 3%. Claro, y que el se tema es si podría ir. tienen todo aplastado y tienen la inflación en 3, si le dan No, más es que- aire, eso es lo que debe pensar no, Milei, si le dan es más que- aire nos vamos a es que 5. esa es la contradicción. Aflojar el nivel de actividad económica hoy no te genera inflación. Porque vos tenés una inflación que está bancada por el proceso de recesión. Cuando vos tenés un proceso de recesión, tenés que subir los precios porque tenés que mantener las mismas estructuras productivas con menos ventas. Entonces, si vos estás achicando la economía... Hay dos posibilidades. O la destruís, empezás a echar gente, empezás a desarmar, o subís el margen de ganancia para sostenerlo. Es que después de achicar la planta de personal, vos tenés un nivel de costos fijos que los tenés que sostener. A los supermercados les dicen, bueno, me tiene que dar, no sé, $1 millón cada sucursal por mes. Y el tipo cada vez vende menos, entonces lo único que le queda es subir el margen. Y poner un margen que ya es... Bueno, ahora van a poder explotar más a los trabajadores porque no le van a tener que pagar horas extras los fines de semana.
Claro. El tema es que Milei sigue pensando en ese 0, para agosto, septiembre, octubre, algo que Caputo insiste también. No, Caputo ya lo estiró. Dijo, bueno, si no es en agosto, será en septiembre, será en octubre, será más adelante. El equipo económico sabe que no lo puede cumplir. Sí. Y sabe que no lo puede cumplir porque esto ya no es un problema monetario. Ya no es un problema de que puedan manejar con la teoría monetaria. Se dieron cuenta de que se les escapó. Bueno, no lo pueden hacer atrasando el tipo de cambio, no lo pueden hacer generando recesión. Les costó un montón, me dicen, convencer a Milei de que permita... Piensen que estos tipos son libertarios y acaban de permitir que los salarios suban un 2% mensual. Antes no permitían que subiera más de un 1%. Entonces, miren cómo manejan el precio del dólar y el precio del salario. Se supone que son libertarios. Con una inflación del 3%. O sea, te siguen diciendo tu inflación va a ir a la baja, pero no tan a la baja, sino Escúchame, Johnny, a vos te estábamos esperando. Porque vos eras un tipo importante acá, porque estabas en La Rosada, pero ahora La Rosada está... Lo que está así es el destape. La Rosada está así. Qué lío que arma. Qué lío que armaron ustedes. Fue con ellos, yo no... ¿Cómo te recibieron en La Rosada? ¿Cómo te reciben en La Rosada? ¿Te tratan bien, Johnny? ¿Te tratan bien? Sí, bien. No, sí, acá están complicados y es un tema que preocupa mucho, digo, no. El tema pegó, ahí hay una frase entre los jóvenes que dice, entró la Balubi, dicen los jóvenes, acá el proyectil entró la Balubi claramente, están muy preocupados. Hay muchas cuestiones acá que se dan por un lado y por el otro. Primero, obviamente, llamados a medios de comunicación, preocupación grande. A ver, prefieren que se hable de cualquier otro tema y no de Libra en los medios. O sea, prefieren dieron que se hable vuelta a la línea de las línea de las 8 de la noche, la dieron vuelta anoche. Sí. Anoche cambiaron los programas. Sí, Perdón, están muy Johnny. preocupados. Eso dicen acá. Prefieren que hablen de cualquier otra cosa que hablen de Libra. Digo, de cualquier escándalo de ahora mismo, incluso dentro del gobierno, prefieren que se hable de eso y no de Libra. A ver, eso por un lado. Por el otro lado empieza la estrategia judicial, que es lo que ayer planteó Mahí, que es lo que publicamos ayer en el Destape. El gobierno ahora va a ir contra Casal, la Procuración General de la Nación, tratar de mostrar que había, lo digo muy entre comillas, espionaje ilegal, que esto se dio por un tema de espionaje ilegal. Me dicen que ya tienen identificado a la persona que le filtró la información a Natalia Bolosín dentro de la Procuración General de la Nación. Que van a ir contra esa persona, me dijeron, acá, sí, están un poco, sí, vienen para atrás. A ver, salgo un poco de La Rosada y me meto a la Procuración General de la Nación. Me dijeron que está muy enojado Eduardo Casal, porque Eduardo Casal, hubo gente que ayer habló con él y que me contaba a mí. Me dicen, él lo que dice es, desde que asumió hasta ahora nunca tuvo un escándalo de este tamaño dentro de la Procuración. Siempre se manejó muy bien, bastante prolijo, nunca se dio ningún tipo de filtración. De hecho, este tipo de filtración ¿te escucha mal? No hubo mucho, por eso va contra el empleado, seguramente. ¿Cómo? Se te ¿Me habló escucha alguien mal. o no? Se te escucha mal. Está un poquito cortado, se te escucha. A ver ahí. A ver, dale. Puede ser que se me esté cortando, estoy ahí con los datos, pero tal vez se me está cortando un poco internet. Yo también lo había medio cortado, perdone. No, me decían, Casal va a ir contra este empleado, posiblemente lo echen, posiblemente lo despidan. Esto es por un lado. Por el otro lado, el gobierno también tiene cierto interés en ir de alguna manera contra Casal. Hay un plan que anda dando vueltas acá, uno de los planes, y es que Maíquez esté algunos meses como ministro de Justicia y que después sea propuesto por el presidente de la Nación para ocupar el lugar de Casal, el procurador general de la Nación, el jefe de los fiscales, que hoy está de manera interina desde la época de Macri, pasó ya 3 gobiernos. También le sirve a Maíquez esto, a Juan Bautista Maíquez, el ministro de Justicia. Ayer lo escuchábamos en televisión, que gran parte de su discurso fue no negar lo de Milei, no negar lo que se publicó en todos los medios, sino que ir simplemente contra la filtración, contra el que filtró esto. Le sirve a dos bandas a Maíquez. Por un lado, defenderlo a Milei, cosa que no debería defenderlo, porque Milei se debería estar defendiendo de forma privada y no tras el Ministerio de Justicia. Y por otro lado, ir contra Casal en un lugar que le interesa al gobierno. Hace algún tiempo se nombraba a Sebastián Amelio para este lugar, para ser Procurador General de la Nación. Ya ha caído en desgracia, finalmente está ese lugar que todavía no se sabe quién lo va a ocupar. Así que hay que ver qué pasa con la Procuración General de la Nación en base a esto que estamos viendo de la causa Libra.
Y después, en paralelo, Karina está avanzando sobre ciertas áreas. Yo lo contaba ya hace algunas semanas. Karina Milei está esperando tener la persona indicada para reemplazar al jefe de la CIDE. Así que una vez que aparezca esa persona de confianza de Karina Milei y de Javier Milei, seguramente se avance hacia un área que hoy es de Santiago Caputo, que es la Secretaría de Inteligencia del Estado. Johnny, hay que ver qué nombre va a surgir. Justamente te iba a preguntar eso. Cuando decís el jefe de la CIDE, ¿te referís al que aparece en los papeles o al jefe político? Quieren correr, digo. En principio, a ver, una forma, si vos lo corres a Aguadra, Cristian Aguadra, el actual titular de la CIDE, es una forma de decirle a Santiago Caputo, ya está, no tenés casi más nada realmente, porque las áreas de injerencia cada vez son menos, le queda el Ministerio de Salud y alguna cosita más dando vueltas. No mucho más. Estamos en medio de esa interna, lo veníamos contando que a partir de marzo se terminaba la paz en la interna y Karina iba a ir avanzando como si fuera un Pac-Man. Arrancó con el Ministerio de Justicia, en medio pasaron un montón de cosas, un montón de cuestiones. Ahora Karina avanza en esa parte. Vamos a ver cómo se resuelve esto. No es fácil, no es un área fácil. Y además Karina tiene que encontrar a una persona. Hoy la verdad es que no hay ningún nombre dando vueltas para decir, bueno, va esta persona. Así que hay que esperar qué pasa con esta resolución, pero va a haber avance en medio de las internas del gobierno. Me dicen que también hay internas con Patricia Bullrich fuertes y que incluso algunos piensan que la información sobre Adorni surgió de ella y no de Caputo, como se decía al principio. ¿Sabes algo de eso? Sí, por la policía, por la PSA, básicamente, por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que en algún momento ya no, pero dependió de Patricia Bullrich. Es una de las sospechas también que andan dando vueltas. Recordemos que Patricia Bullrich fue la única que no salió a bancar a Adorni en Twitter, por ejemplo. Salieron todos los ministros, fue la única que no dijo nada. O sea, no hay declaraciones al respecto de Bullrich con Adorni. Tiene que ver por varias cuestiones. Una de ellas, obviamente, es la ciudad de Buenos Aires en 2027. Esa disputa, además los movimientos que hay entre el carinismo y el angelicismo en la ciudad, en una especie de pacto para poner a un candidato libertario puro, violeta, que sería Adorni en 2027, y ahí Bullrich quedaría fuera. Esa forma también sirve para tabicarle el ingreso de Patricia Bullrich a la alcaldía en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Bullrich no es tonta, ve esto claramente. Ahí se empieza a abrir algo, que no sé cómo se va a resolver. Si uno ve la historia de Bullrich, debería suceder que en 2027 ella de alguna manera se abra de esto y arme algo. Por ahora ya no está armando nada, pero está haciendo movimientos llamativos. Lo del fin de semana generó bronca acá adentro. Ayer una de las personas más importantes del gobierno salió abiertamente a manifestarse contra la decisión de Bullrich de mostrarse en el Lollapalooza, embromando ahí con algunos jóvenes, sacándose unas fotos y tuitearlo. Acá generó mucha bronca en todas las tribus esa foto de Patricia Bullrich y ese mensaje. Ese mensaje fue el que generó mucho ruido acá adentro. Así que también es un problema que tiene Karina y tiene el gobierno con respecto a Bullrich. Dos cosas me contaron de Bullrich. Una, que esto lo hace para decir, bueno, no lo apoyen a Adorni, quédense quietos porque si no voy por la presidencia. Y otra, y esta con más detalle, me dicen que tuvo reuniones con 2 consultores importantes y que según ella mide como 10 puntos más que Milei. Y que está envalentonada para ir por la presidencia. A ver, es lo que se esperaba en los últimos meses del año. Nosotros lo venimos contando el año pasado. Ojo con Bullrich, porque al momento un movimiento va a ser. Es la naturaleza de su vida. No es, la verdad que no es nada novedoso. Digo, siempre se manejó así. Cada 4 años, 6 años, rompe, arma algo nuevo, o pone un candidato, o acompaña un candidato, o finalmente termina ella como candidata a presidenta. La mayor ambición de Patricia Bullrich, y esto lo voy a dejar bien claro, es ser presidenta de la nación. No es ser alcalde. La gente que habla con ella, que me ha contado, yo lo cuento siempre, ella dice, yo no tengo ganas de ocuparme de los semáforos y de los pozos. No me interesa ocuparme de eso. O sea, si me ponen ahí, voy a ser jefa de gobierno, pero no tengo ganas de ocuparme de los baches y de los semáforos. Ella quiere ser presidenta de la nación. Ahora está en esta transición. Tiene ganas de volver ahí. ¿Cómo lo va a hacer? Es muy difícil. Si ella dice que mide más de 10 puntos, va a tener que salir a jugar entonces. Perdóname, ¿cuántos años tiene Patricia Bullrich? Es más grande que yo, debe tener más de 70, ¿no? Cerca de 70, creo que tiene. Cerca de 70. No tengo la edad exacta, se la 69, pueden googlear ahí. Porque ya debe estar haciendo cuenta. 68, 69. 69. Claro, es el último tiro que le queda. El último tiro que le queda es el año que viene. Claro, qué bien va la palabra tiro para ella. Y uno, ¿sabés qué? Mirá, yo te voy a decir, ¿viste? Porque uno
Te dicen, ¿cómo se hace plata? Ustedes en este momento pónganse una fábrica de chaleco antibala, porque todos los argentinos van a andar con chaleco antibala si Bullrich es presidenta. Va a ser el Far West esto. ¿Qué andar, hermano? ¿Qué andar, hermano? Tenés que vender eso y alcohol. Y esto va a ser un país... Ojo porque mide, Bullrich. Bueno, hay que ver... Mirá Sí, si en vez de mide. ser, no sé, Kicillof o Massa contra Milei, es contra Bullrich. Te quiero ver contra Bullrich, ¿eh? Y aparte, Bueno, pero te si la digo ultraderecha algo, va dividida en dos, ahí se le abre una... Y se arregla con Milei y le dice, yo te doy impunidad y deja que juegue yo. También puede ser. Te agrego algo y lo último. Recordemos que Patricia Bullrich fue la única que hizo silencio total cuando lo veíamos a Milei y a casi todo el gobierno pegarle a Paolo Roca, Madanes Quintanilla, a todos los industriales. Si vos le preguntás por los industriales a Patricia Bullrich, es la pregunta más incómoda que le podés hacer hoy a la senadora. Porque le va a terminar defendiendo a los industriales, va a terminar defendiendo a Paolo Roca. No, pero te digo También hay más. que ver ahí cómo se configura eso en 2027. Ella debe estar viendo la financiación de la campaña, ¿no? Bueno, por eso. Exactamente. Hay que ver los sponsors en 2027, va a ser clave. ¿Es una posibilidad que juegue en 2027? Claramente. Hay que ver cómo da ese relato también ella a la sociedad. Porque recordemos que cuando cuando Victoria Villarruel se cindió del aparato de Milei, empezó a bajar en las encuestas, en imagen y demás. Todo lo que te decían era lo mismo. Villarruel está ahí por Milei. Esto es diferente porque Bullrich no está acá por Milei. Bullrich tiene vida propia. Es diferente al caso de Villarruel. También va a haber que anotar eso. Hay que ver qué pasa ahí también. Muy bien. Johnny, muchas Eso es gracias. todo Un de acá, abrazo. Roberto. Chao, querido. Te mando Un un abrazo. abrazo muy grande. Che, ¿hay una nueva candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Fer? Bueno, ayer hubo un acto que hoy lo destacamos en el Destape Web porque fue al día después de las internas del domingo. Hubo internas en 16 municipios, en 10 ganó el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, en 3 La Cámpora. Y al otro día se dio este acto en el que Mariel Fernández, la intendenta de Moreno. ¿Y qué es? ¿De Levita? ¿De qué? Ella es del movimiento Evita. Pero lo interesante, si vemos la placa 4 en el tuit que puso Tiene buena ella, relación con Cristina, perdón. tiene muy buena relación con Cristina, que mandó un audio. Ajá. Es raro porque se lanza gobernadora y es en un acto en Capital, porque A mí me confundió, la verdad. Sí. abrieron un local ahí del espacio político Reconquista, ahí lo vemos, en Cava. Aquí en Capital, Cristina mandó un audio en apoyo diciendo que le gustaba el nombre Reconquista, que sabía que, bueno, ella estaba muy bueno que caminara la provincia. Pero la postal, si vemos una de las fotos, es que estaban, la verdad que todos los sectores representados, porque estuvo Carly Bianco, el ministro de Gobierno... Que también quiere ser gobernador. Que también, bueno, está... Bueno, eso es llamativo también. Estuvieron varios de los que quieren ser gobernadores. Estuvo, por ejemplo, Mayra Mendoza, también, que que claramente dice quiere ser gobernadora. que quiere ser El tema es que son gobernadora. muchos los que quieren ser gobernador, entonces hay una reunión y Siempre inevitablemente se encuentran. Claro, no hay forma de que no se encuentren. Pues por ahí también puede ser buena compañía de fórmula, por ejemplo. Ahí lo vemos Carly Bianco. Estaba Tayana, ¿ves? También. Mira vos. Ahí lo vemos a Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, que también quiere ser gobernador. Ya lo dijo. Esa no la tenía, ¿sí? Ya lo dijo, sí. Estaba Paula Penaca atrás. Bueno, ahí lo vemos en la inauguración del local, que dio esta, no sé si de hablar de unidad, pero por lo menos todos juntos. Claro. Una foto Cierto de... ecumenismo, ¿no? Claro. Bueno, pero es lógico que cuando van pensando que pueden ganar el año que viene, se empiecen a formar algún tipo de alianza. Y todos los que quieren ser gobernador saben que van a necesitar el apoyo y los votos de los que hoy quieren y se quedan en el camino. Entonces tampoco podés ir a muerte. Claro. Estuvo bueno esta postal justo en un día importante porque era la previa a esto que sucedió hoy temprano, Cristina yendo a declarar a Comodoro Pi, con una movilización de la Cámpora y también el Movimiento Derecho al Futuro de Axel convocó a movilizarse a San José 11-11, ya Cristina declaró y está de vuelta en la casa. Y a la tarde, recordemos que Axel va a lanzar el Centro de Estudios Derecho al Futuro, que está pensado como, bueno, el lugar donde se va a ir reuniendo los equipos técnicos de todo el país que se alineen detrás de la candidatura o el proyecto presidencial de Axel
y de donde esperan que salga la propuesta presidencial, esto que tanto se dice que el peronismo tiene que elaborar una propuesta y que después todos apoyen eso. Bueno, hoy a la tarde Axel va a lanzar ese centro de estudios, ¿no? Y no sé qué opinará Luis. Bueno, ¿qué tal? Muy buen mediodía casi a todos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Todo el mundo hablando de Karina. Que Karina esto, que Karina lo otro. Se robaron todo, Luis. Bueno, el kirchnerismo se robó todo, sin lugar a dudas, Roberto. Pero, ¿cómo sabemos que es Karina Milei y no Karina Jelinek? Karina Olga. O tal vez sea Karina la princesita, ¿o no? Porque en el chat dice, no, hablé con Karina. ¿Y si es Karina Mazzocco? No está chequeado. Hay muchas Karinas en la Argentina. Tengo un informe. A ver. Tengo el dato de que en este momento hay más de 230.000 personas con el nombre Karina. Pará, repetime. Sí, hay más, te lo repito. Sí. Hay más de 230.000 personas con el nombre Karina viviendo en la Argentina. Lo que significa que hay más de 230.000 posibles culpables. Me estás cagando la nota, Luis. Ahora ya no sé qué pensar. ¿Ya tiene esta información el fiscal Tayano? Se la estoy llevando en este momento. Acabo de pedir una motito para alcanzarle esta información. ¿Pero qué sos, auxiliar de fiscalía, Luis? ¿Por qué no? Si la patria me lo demanda, así estaremos. Por eso, para hablar de esta trama de corrupción, yo propongo hablar de la ruta del dinero K. ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, porque te voy a contar que este escándalo de Libra complica más la situación de Karina Fernández de Kirchner. ¡No! Exactamente. Karina. La ruta del dinero K. Así que, bueno, no llegó en la motito, voy yo a alcanzarle esto a Tayano. Nos vemos en un rato, Roberto. Chao, Luis. Un abrazo grande. Buen programa, ¿eh? Gracias. Miren lo que vamos a hablar de Cristina. Un abrazo grande. Es muy fuerte Cristina en esta... Cada vez yo hablar de Cristina. Increíble. Que la excusa de la cadena de custodia, eso. en la víspera que Cristina tiene que declarar por un cuaderno que prendieron fuego, lo hicieron resucitar, lo escribieron 5 personas distintas, tienen liquid paper y tienen el coraje para hablar de cadena de custodia. El actual ministro de Justicia, alguien que estuvo en Lago Escondido. Claro. Y que apareció diciendo armemos facturitas para cubrirnos las espaldas. Bueno, es que pusieron un especialista en cubrir o buscar la coartada para que no avance una causa. A eso se dedica Maríquez. Lo que Milei esperaba que hiciera Cunha Libarona y que Santiago Caputo le dice no lo podés decir, que es poner al ministro de Justicia a trabajar de abogado personal del presidente. Yo te digo, llegaron las inversiones internacionales. Epa. Acaban de hacerlas el ministro Luis Caputo, un gran desembarco, Resultado de la Argentina Week, por supuesto. Otra pizzería entre de esta nueva Argentina. ¿Sabes quién va a invertir? ¿Quién? Parece, no hay remate. Uber. ¡Qué hijo! Claro, ¿dónde van a invertir? Es el único país que le da reglamentación pero favorable. Esta inversión es la guita que hablamos hace un rato que están poniendo para subvencionar viajes por debajo del costo. Claro. Es para eso, porque no van a comprar autos, no van a poner ningún tipo de van a desarrollar infraestructura. alguna plataforma, comprarán alguna oficina. No, es sobre todo para Uber Eats, que no está tan desarrollado en la Argentina. O sea, para salir a competir. Con pedido ya y rápido. Sí. Uber para llevar comida. Claro, Uber eso Eats. en Europa existe. Acá también, pero es marginal en comparación con Rappi o Pedido Ya. Uber es una de las principales empresas de transporte del mundo y no tiene una flota de autos propia. No tiene choferes a cargo. Esos son vivos. La verdad que sí. Claro. Ha sido un buen Vos negocio. pensás que además los tipos que ponen el auto y laburan 10 horas para sobrevivir, cuando se le rompan no lo pueden pagar. Ni hablar de cambiar la unidad. Por eso los tipos no ponen el auto, no arriesgan nada. Y la gente
En realidad es lo mismo comerte el auto, muchachos, qué sé yo, andar en Uber es lo mismo comerte el auto. Y pones el auto a trabajar en la calle entre 10 y 12 horas por día, se te hace pelota. Se te hace pelota. Se va a romper, Sí, obviamente. sí, Y sí. a vos te da para comer, no para pagar los repuestos, para pagarle al mecánico. qué sé Por yo. eso la alternativa, entre comillas, que muchos encontraron por estas horas es alquilar el auto. Viste que se ve en la calle, se ve. En vez de usar el propio. En vez de usar el propio, alquilan en un valor de aproximadamente, según el auto, entre 300 y 400 mil Cuando pesos lo por dijiste semana. hoy, yo iba a decir, eso es mejor. Porque vos ahí tenés un neto que te quedó a vos, vos no tenés más gastos. Sí, firmás un contrato por 3 meses y por semana vas pagando 400 mil pesos. Lo que es el Arrancás atrás, obviamente, Claro. como Lo que es pasaba la con- precarización, lo que es la precarización, el deterioro, Sí. ¿no? De todo esto. Bueno, Juanpa Tircio Costa dice que se terminó. Se puso la gorra. Pide la hora, se puso la gorra, again. Así que nos vamos. Y los dejamos en muy buenas manos. Viene Adrián Murano con sus verdades afiladas. Tengo acá el WhatsApp lleno de notas que van a ir saliendo en las próximas horas sobre el caso Libra. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. No te quedes con los titulares. Busca la verdad. El Destape 1070. Radio